Soy independiente desde los 16. Compré mi casa a los 24. Mi padre me acusó de robarle el futuro a mi hermana y me demandó. En el tribunal, el juez leyó la demanda, lo miró y dijo dos palabras que dejaron a toda la sala sin aliento. Todavía recuerdo el olor a canela y pavo asado que llenaba la casa de mis padres esa noche, como siempre lo hacía cada Navidad, cálido y denso, casi como si se esforzara demasiado en convencernos de que esta era una época de consuelo. Afuera, el vecindario en los suburbios de Columbus estaba en silencio, los jardines recortados incluso en invierno, las luces de los porches brillando suavemente, como si nada feo pudiera ocurrir jamás detrás de esas puertas. Dentro, todo parecía preparado. La mesa del comedor estaba puesta a la perfección. Habían sacado la vajilla buena. Mamá había encendido las velas que solo usaba 2 veces al año. Javier se sentaba en la cabecera de la mesa, con los hombros rectos, la postura rígida, como si presidiera algo más serio que una cena familiar. Había conducido sola, estacioné mi auto junto a la acera y me quedé sentada adentro por 1 minuto completo antes de salir, solo respirando, ya preparándome. Tenía 33 años esa Navidad y, de alguna manera, todavía me sentía como una niña entrando a un examen para el que no había estudiado. Mi casa adosada estaba a solo 20 minutos de distancia. El primer hogar que había tenido, el que compré con mis propios ahorros después de años de trabajar, presupuestar y decir que no a cosas que otras personas daban por sentadas. Javier lo sabía. Mamá lo sabía. Isabela también lo sabía. Mi hermana menor ya estaba sentada cuando llegué. Su cabello rizado, su suéter cuidadosamente elegido, sonriendo educadamente a todos. Parecía nerviosa, como siempre lo estaba cerca de papá, como si esperara saber si había aprobado o reprobado sin conocer tampoco las preguntas del examen. Nos abrazamos. Fue rápido, incómodo, familiar. La primera parte de la noche transcurrió como siempre. Pequeñas conversaciones superficiales. Preguntas sobre el trabajo, comentarios sobre el clima, mamá rellenando los vasos antes de que nadie lo pidiera. Javier se aclaraba la garganta cada pocos minutos como si tuviera algo importante que decir, pero esperaba el momento adecuado. Podía sentir cómo se acumulaba la tensión. De la misma manera que sientes el cambio de presión antes de una tormenta. Cada tintineo de los cubiertos se sentía más fuerte de lo que debería. Cada risa sonaba forzada. La cena en sí estuvo bien, si por bien se entiende tranquila y cuidadosa. Javier habló del vecindario, de una casa calle abajo que se había vendido recientemente. Siempre hacía eso, llevando un registro mental de las vidas y los bienes de otras personas. Isabela asentía en los momentos adecuados. Yo, sobre todo, escuchaba. Había aprendido años atrás que escuchar era más seguro, menos visible, menos propenso a atraer el fuego. Sucedió justo después del postre. Los platos de tarta todavía estaban sobre la mesa, con trozos a medio comer de manzana y pacanas, migas esparcidas por el mantel. Una tía se inclinó hacia adelante, sonriendo, y dijo que había oído que compré mi casa joven. Dijo que era impresionante, especialmente en estos tiempos, y preguntó cómo lo había logrado. Fue con buena intención. Lo sé ahora, pero la atmósfera en la habitación cambió en el momento en que las palabras salieron de su boca. Vi a Javier ponerse rígido. Lo sentí incluso antes de que hablara. Dejó su tenedor lentamente. Me miró, no con orgullo, no con curiosidad, sino con algo afilado y calculador. Empezó a hablar del orden, de cómo las familias funcionan mejor cuando la gente conoce su lugar. Dijo, no todos pueden ir primero. Algunas personas tienen que esperar su turno. La palabra turno me cayó como una losa en el pecho. Había oído variaciones de ella toda mi vida, solo que nunca dichas tan abiertamente. Mamá lo miró de reojo, pero no dijo nada. Isabela miró fijamente su plato. Entonces Javier se levantó. Ojalá pudiera decirte que lo malinterpreté. Que escuché mal, que el estrés o la emoción distorsionaron el momento en mi memoria. Pero no fue así. Me señaló directamente a través de la mesa, frente a todos, y dijo que le había robado el futuro a mi hermana. Lo dijo claramente, sin dudar, como si fuera un hecho en el que todos en la habitación ya estaban de acuerdo.
dijo que me había adelantado cuando debería haber esperado, que al comprar mi casa primero, había arruinado las oportunidades de Isabela, que había roto algo importante en esta familia. La habitación se quedó en silencio, no del tipo pacífico, sino del tipo en el que puedes oír los latidos de tu propio corazón en tus oídos. Sentí un calor subir por mi cuello y hacia mi cara. Mis manos se entumecieron. Recuerdo haber pensado, esto no puede estar pasando. No así. No aquí. Nadie dijo una palabra. Nadie me defendió. Alguien se movió en su silla. Una cuchara tintineó contra un plato. Eso fue todo. No lloré. No en ese momento. Me quedé sentada mirando a Javier, tratando de entender cómo el mismo hombre que me había enseñado a llevar un libro de cuentas y a ser puntual podía mirarme como si fuera una amenaza. En ese momento, quedó dolorosamente claro que mi éxito no era algo para celebrar. Era algo que debía ser gestionado, controlado, castigado. Mientras escuchas esto, no puedo evitar preguntarme dónde estás ahora. Para mí, esto sucedió en la mesa del comedor de mi infancia, mirando la misma veta de madera que había conocido desde siempre, dándome cuenta de que ya no se sentía segura. Si algo de esto resuena contigo, espero que te quedes conmigo y compartas tus pensamientos a medida que avanzamos. Empujé mi silla hacia atrás lentamente. No discutí. No levanté la voz. No había nada que decir que hubiera importado. Sentí que algo se cerraba dentro de mí, como una puerta que finalmente se cierra con llave después de haber estado abierta demasiado tiempo. Le dije a mamá que me iba. Ella extendió la mano como para tocar mi brazo, y luego se detuvo. Javier no apartó la vista. Isabela todavía no había levantado la cabeza. El aire frío de afuera me golpeó la cara como una bofetada. Caminé hacia mi auto en piloto automático, mis botas crujiendo suavemente en la entrada. Me senté al volante y miré al frente, agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos dolían. La casa brillaba detrás de mí, cálida e intacta, como si nada se hubiera roto dentro de ella. No miré hacia atrás cuando me alejé. El camino a casa se sintió más largo de lo que debería. Cada semáforo en rojo se sentía personal. Cada letrero de calle familiar me recordaba que había crecido aquí, construido mi vida aquí, y aún así, de alguna manera, no pertenecía. Cuando llegué a mi casa, me senté en la entrada un rato antes de entrar. Este lugar era mío. Cada pared, cada tabla del suelo, cada rincón silencioso existía porque yo había trabajado por ello. Abrí la puerta, entré en el silencio y dejé que me envolviera. Fue la primera vez esa noche que sentí que podía respirar. Repasé las palabras de Javier una y otra vez, tratando de que tuvieran sentido. Futuro robado. Como si la oportunidad fuera una tarta con una sola porción. Como si mis años de ahorro y sacrificio le hubieran quitado algo a Isabela en lugar de construir algo para mí. Como si el amor y el apoyo fueran recursos finitos que debían ser racionados estratégicamente. Lo que más dolió no fue la acusación en sí. Fue la comprensión que había debajo. Javier nunca había visto mi independencia como una fortaleza. La había visto como un permiso. Permiso para darme menos. Permiso para esperar más. Permiso para tratar mis logros como opcionales, prescindibles, y ahora, aparentemente, dañinos. Esa noche, no dormí mucho. Me quedé en la cama pensando en todas las veces que me habían dicho que estaba bien por mi cuenta. Todas las veces que había creído que significaba algo bueno, fuerte, capaz, confiable. Entendí entonces que para Javier había significado algo completamente diferente. Por la mañana, mi teléfono estaba en silencio. Ninguna disculpa, ninguna explicación, ningún seguimiento, solo silencio. Se sentía pesado, pero también se sentía honesto. Por primera vez, dejé de intentar traducirlo en algo más amable. Todavía no sabía que esta cena era solo el principio. No sabía que en una semana, ese dedo acusador se convertiría en algo mucho más frío y oficial. Pero mientras estaba de pie en mi cocina, con el café enfriándose en mi taza, la luz del sol entrando por mis propias ventanas, tuve un pensamiento extraño e inquietante.
Si Javier estaba dispuesto a acusarme así frente a todos, no había límite a lo lejos que podría llegar para proteger la versión del futuro que ya había decidido que le pertenecía a otra persona. Y ese fue el momento en que me di cuenta de que esto ya no se trataba solo de la familia. Se trataba de control. Y yo había terminado de fingir que no lo veía. Una vez que ese pensamiento se asentó, comenzó a desatar recuerdos. No todos a la vez, sino lentamente. De la misma manera que viejas fotografías se deslizan de un cajón que habías olvidado que existía. Mientras estaba allí en mi cocina esa noche, con el silencio presionando desde todos lados, me encontré pensando en cuánto tiempo se había estado construyendo realmente esta historia. Mucho antes de las cenas de Navidad y los dedos acusadores, mucho antes de las casas y las discusiones de adultos. Había comenzado cuando éramos solo niñas, cuando las apuestas eran más pequeñas, pero los patrones ya estaban establecidos. Isabela siempre había sido una atleta. Incluso en la escuela primaria, los maestros hablaban de su coordinación, su concentración, la forma en que se movía por un campo con una confianza que parecía casi instintiva. Javier lo notó temprano. Lo notó todo sobre ella. Se sentaba en las gradas en cada partido, inclinado hacia adelante, con los codos en las rodillas, los ojos fijos en ella como si estuviera viendo algo precioso tomar forma justo frente a él. Cuando otros padres aplaudían cortésmente, Javier analizaba. Hablaba de potencial, de techos, de lo lejos que podría llegar si tuviera el apoyo adecuado. Recuerdo la forma en que su voz cambiaba cuando hablaba de ella. Era más aguda, más enérgica, como si ya estuviera imaginando una versión futura de nuestra familia que giraba en torno a su éxito. No solo veía a una niña practicando deportes. Veía impulso, posibilidad, una prueba de que todos sus sacrificios eventualmente se convertirían en algo tangible. Para la secundaria, los deportes ya no eran solo una actividad. Se convirtieron en un plan. Isabela jugaba al fútbol en otoño y al voleibol el resto del año. Los fines de semana ya no estaban libres. Estaban reservados con meses de antelación con torneos en pueblos vecinos y, a veces, en otros estados. Javier conducía horas sin quejarse, el café enfriándose en el portavasos, la radio baja, su atención fija en la carretera y en el futuro que creía que la esperaba. Recuerdo estar sentada en el asiento trasero con mis deberes extendidos sobre mi regazo, tratando de leer con la luz de las farolas que pasaban. El coche siempre olía a comida rápida y bolsas de gimnasio. Hacía preguntas sobre mis tareas, sobre proyectos o exámenes que se acercaban, y Javier asentía distraídamente, diciéndome que lo resolvería. Siempre decía que era buena para resolver las cosas. En ese momento sonaba como un elogio. Aún no entendía que también era una forma de descarte. El dinero comenzó a fluir en una dirección. Entrenadores privados cuando las habilidades de Isabela se estancaron. Campamentos especializados durante el verano que prometían exposición a las personas adecuadas. Equipamiento nuevo cada vez que se recomendaba, incluso si el equipo viejo apenas estaba usado. Javier lo llamaba una inversión. Usaba esa palabra a menudo, generalmente tarde en la noche en la mesa de la cocina, rodeado de facturas y sobres. Decía que tenías que poner los recursos donde producirían resultados. Decía que repartir las cosas demasiado nunca llevaba al éxito. A veces me sentaba en las escaleras a escuchar, sin entender del todo, pero sintiendo que estas conversaciones no estaban realmente destinadas a mí. Eran sobre futuros y retornos y decisiones inteligentes. No eran sobre sentimientos. Cuando necesitaba algo, la respuesta siempre era la misma. Nos estamos enfocando en tu hermana ahora mismo. Tú estás bien. Eres independiente. No necesitas tanto. Aprendí rápidamente qué peticiones valía la pena hacer y cuáles no. Zapatos nuevos podían esperar. Las excursiones escolares eran opcionales. Los extras eran innecesarios. Me decía a mí misma que era temporal, que una vez que Isabela lo lograra, las cosas se equilibrarían, que así es como funcionaban las familias. No resentía a Isabela entonces. Si acaso, admiraba su disciplina. Veía lo duro que trabajaba, cuánta presión llevaba. Incluso de adolescente, pensaba que ambas estábamos simplemente desempeñando nuestros roles. El suyo era visible. El mío era silencioso.
En la preparatoria, la presión en torno a Isabela se intensificó. Los cazatalentos iban a los partidos. Los entrenadores le daban la mano a Javier. La gente hablaba de becas en voces bajas y serias. Javier resplandecía cuando lo hacían. Presentaba a Isabela a extraños con orgullo, enumerando sus estadísticas, su ética de trabajo, su dedicación. Hablaba de su futuro como si ya estuviera escrito, como si la tinta aún no se hubiera secado. Yo me paraba a su lado, sonriendo educadamente, escuchando cómo describían a mi hermana como una prometedora empresa emergente de la que todos querían una parte. Nadie preguntaba qué me interesaba a mí. Nadie preguntaba a dónde quería ir yo. Me decía a mí misma que no importaba, que yo no era la que estaba bajo presión. Javier comenzó a hablar abiertamente de que la universidad estaría cubierta. Dijo que las becas deportivas eran el objetivo. Dijo que así es como lo hacían las familias inteligentes. Le creí, o al menos quería hacerlo. Supuse que cuando llegara el momento, habría un plan para mí también. Quizás no tan glamoroso, pero algo. Después de todo, trabajaba duro. Mis calificaciones eran sólidas. No me metía en problemas. Seguramente eso contaba para algo. No fue así. Cuando llegó el momento de mirar universidades, todo giraba en torno al calendario de reclutamiento de Isabela. Las visitas a los campus se programaban en torno a los torneos. Las conversaciones sobre finanzas se centraban en cómo estirar las cosas un poco más para mantenerla competitiva. Cuando pregunté sobre mis propias opciones, Javier me dijo que las becas estaban en todas partes si buscabas bien. Dijo que era inteligente y capaz y que caería de pie. Lo dijo con confianza, como si eso lo absolviera de cualquier responsabilidad de ayudar. Luego, las ofertas de becas no llegaron. No las grandes. No las que Javier había estado esperando. Isabela recibió interés, ánimo, promesas vagas, pero nada que asegurara el futuro del que Javier había estado tan seguro. Lo vi negarse a aceptarlo. Culpó al sistema, a los entrenadores, al momento. Dijo que ella era una flor tardía. Dijo que la oportunidad adecuada todavía estaba por llegar. En lugar de retroceder, se aferró aún más. Más entrenamiento, más viajes, más dinero. Javier hablaba de paciencia y perseverancia, de cómo las inversiones a veces tardan más en dar sus frutos. Dijo que rendirse ahora sería una tontería. Mamá asentía, ansiosa pero obediente. Isabela parecía agotada, cargando con expectativas que nunca había pedido, atrapada entre querer complacer a Javier y querer respirar. Empecé a trabajar por esa época, a tiempo parcial al principio, luego más horas siempre que podía conseguirlas. Surtía estantes, manejaba cajas registradoras, tomaba turnos que nadie más quería. Me compraba mi propia ropa, pagaba mis propios útiles escolares. No me quejaba. Pensaba que esto era lo que significaba ser la responsable. Cada cheque de pago se sentía como una prueba de que estaba haciendo lo correcto, de que me estaba ganando mi lugar. Pero la verdad era más difícil de admitir. Cuanto más autosuficiente me volvía, más fácil era para Javier justificar darme menos. Mi independencia no era admirada. Era utilizada. Se convirtió en la razón por la que era pasada por alto, la excusa por la que los recursos fluían más allá de mí y se asentaban en otro lugar. Hay una noche que recuerdo claramente. Javier estaba sentado en la mesa con una pila de papeles. Hablaba en voz alta sobre presupuestos y prioridades. Dijo que tenías que saber dónde poner tu dinero si querías un retorno. Dijo que las familias no eran diferentes de las empresas en ese sentido. Me quedé en el umbral escuchando y algo cambió dentro de mí. Me di cuenta de que no estaba hablando de nosotras como hijas. Estaba hablando de activos. En ese esquema, Isabela era la opción de alto riesgo y alta recompensa. Yo era la estable. Confiable, de bajo mantenimiento, no emocionante, no valía la pena apostar por ella. Tomó años para que esa comprensión se asentara por completo, pero una vez que lo hizo, no pude dejar de verlo. Cada decisión, cada conversación, cada sutil desaire se alineaba con esa lógica. Javier no había elegido a Isabela porque la quisiera más. La había elegido porque creía que daría sus frutos.
Y yo había sido dejada de lado porque ya me pertenecía a mí misma. De pie en mi cocina esa noche después de Navidad, esa comprensión se sintió más pesada que cualquier acusación. No le había robado nada a mi hermana. Simplemente me había negado a seguir siendo lo suficientemente pequeña como para proteger una inversión que nunca estuvo destinada a incluirme. Me serví un vaso de agua y me apoyé en el mostrador, dejando que los recuerdos vinieran y se fueran. Había tristeza allí, sí, pero también claridad. Por primera vez, entendí las reglas por las que había estado jugando sin haberlas aceptado nunca. Y una vez que entiendes las reglas, finalmente puedes decidir si estás dispuesto a seguir jugando. Para mí, esa decisión se había tomado mucho antes de que supiera que la estaba tomando. Empecé a trabajar cuando tenía 16 años. No porque nadie me dijera que tenía que hacerlo, sino porque confiar en mí misma se sentía más seguro que esperar un apoyo que quizás nunca llegaría. La independencia no era rebelión. Era un seguro. Mi primer trabajo fue en una pequeña tienda de comestibles no muy lejos de nuestra casa. El tipo de lugar donde los pasillos eran estrechos y los mismos clientes venían cada semana. Trabajaba por las tardes después de la escuela y largos turnos los fines de semana. Embolsando comestibles, limpiando mostradores, reponiendo estantes, aprendiendo a sonreír incluso cuando me ardían los pies y me dolía la cabeza. Con los deberes sin terminar, las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza y el olor a solución de limpieza se adhería a mi ropa mucho después de fichar la salida. El pago era modesto, apenas lo suficiente para sentirse significativo. Pero era mío. Eso importaba más de lo que podía explicar en ese entonces. Aprendí rápidamente lo diferente que se sentía ganar algo por ti misma. Como entregar dinero en efectivo por el que habías trabajado hacía que cada compra se sintiera más pesada. Dejé de pedir cosas casi sin darme cuenta. No porque me dijeran que no, sino porque ya no quería escuchar el recordatorio de que los recursos se iban a otra parte. Llegaba a casa tarde, con los hombros doloridos, me quitaba el uniforme, lo tiraba a la lavadora y me sentaba en la mesa de la cocina con mis libros extendidos frente a mí. Javier a menudo también estaba allí, rodeado de papeles, garabateando notas, haciendo llamadas sobre el horario de entrenamiento de Isabela o el próximo torneo. Su voz transmitía una aguda concentración cuando hablaba de ella, horarios, lugares, costos, próximos pasos. Apenas levantaba la vista cuando yo entraba. A veces preguntaba cómo iba el trabajo, más por costumbre que por interés. Siempre decía que estaba bien. Bien era más fácil que explicar lo cansada que estaba o lo pesado que se sentía todo, incluso a los 16. Bien significaba que no tenía que ocupar espacio. Cada cheque de pago iba directamente a una cuenta de ahorros que abrí yo misma. Pagaba mi propia ropa, mis útiles escolares, mis fotos de graduación. Aprendí a estirar $1 hasta que se sentía delgado. Aprendí a decir que no a las invitaciones porque necesitaba las horas. Mientras mis amigas hablaban de planes de fin de semana, yo revisaba mi horario. Mientras se preocupaban por los vestidos de graduación, yo me preocupaba por el dinero para la gasolina. Me decía a mí misma que así era la responsabilidad. La llevaba como una insignia, incluso cuando me cortaba. Al mismo tiempo, el gasto en torno a Isabela solo aumentaba. Aparecía equipo nuevo regularmente. Los zapatos se reemplazaban antes de que estuvieran gastados. Campamentos especiales durante el verano que prometían exposición a los entrenadores adecuados, largos viajes a competiciones que se tragaban fines de semana enteros. Javier trataba cada gasto como un paso necesario hacia algo inevitable. Hablaba de impulso, de no perder terreno. Cuando mamá dudaba y mencionaba el costo, Javier lo descartaba. Decía que no se podía dudar cuando se estaba construyendo algo importante. Decía que retirarse demasiado pronto era como la gente fracasaba. Lo observaba todo desde la barrera. Estaba orgullosa de Isabela a mi manera silenciosa. Veía lo duro que trabajaba, lo agotada que estaba, cuánta presión vivía detrás de sus ojos, incluso cuando sonreía. Llevaba expectativas que nunca había pedido. Pero también veía el desequilibrio. Cada vez que alcanzaba un hito, pasaba sin comentarios. Se esperaban buenas calificaciones. Largas horas en el trabajo eran normales. Mi independencia se convirtió en ruido de fondo.
Ya no era algo que nadie notara. Simplemente se asumía. Para cuando llegamos a la preparatoria, la división se sentía permanente. La temporada de solicitudes universitarias llegó como una tormenta, pero solo para una de nosotras. Javier hablaba sin cesar de las opciones de Isabela. ¿Qué programas se ajustaban mejor a su deporte? ¿Qué entrenadores podrían estar todavía interesados? Hacía llamadas, enviaba correos electrónicos, celebraba reuniones en la mesa de la cocina que se alargaban hasta altas horas de la noche. Los papeles estaban esparcidos por todas partes, los calendarios marcados, los planes ajustados. El futuro se sentía abarrotado con su nombre. Cuando pregunté sobre mis propios planes, Javier apenas se detuvo. Dijo que estaría bien. Dijo que existían becas para estudiantes como yo. Dijo que era capaz y que no necesitaba que me llevaran de la mano. Lo dijo con confianza, como si creerlo lo hiciera verdad. Ese fue el momento en que me di cuenta de que la confianza también podía ser una forma de apartarse. Solicité admisión a las escuelas por mi cuenta. Llené formularios tarde en la noche después del trabajo. Escribí ensayos mientras la casa dormía. No pedí ayuda con las solicitudes ni las tasas. Pensé que eso era parte de demostrar mi valía. Cuando llegaron las cartas de aceptación, las abrí sola en mi habitación, sentada en el borde de mi cama, doblándolas silenciosamente para volver a meterlas en sus sobres. No hubo celebración, ni discusión sobre logística. Aprendí a mantener mi emoción contenida, lo suficientemente pequeña como para no incomodar a nadie. Luego llegó la noticia que Javier había estado temiendo. Isabela no recibió la beca con la que él había contado. Hubo ofertas, interés, ánimo, pero nada que asegurara el futuro que él ya había construido en su mente. Recuerdo esa noche claramente. Javier se sentó en la mesa mirando una carta, con la mandíbula apretada. Mamá trató de suavizar el momento, diciendo que las cosas se arreglarían. Isabela se sentó rígidamente, con los ojos bajos, ya preparándose para la decepción. Javier se negó a aceptarlo. Culpó al sistema, a los entrenadores, al momento. Dijo que la estaban pasando por alto. Dijo que esto no cambiaba nada. En lugar de retroceder, presionó más. Más entrenamiento, más viajes, más dinero. Habló de flores tardías y juegos largos. Dijo que rendirse ahora sería irresponsable. Vi a Isabela asentir, tratando de parecer fuerte, incluso mientras el peso de sus expectativas la aplastaba. Fue entonces cuando algo hizo clic en mí. El fracaso no era una opción para ella. No porque fuera a ser castigada, sino porque Javier había invertido demasiado. Su éxito estaba ligado a su sentido de propósito. Su creencia de que todo este sacrificio daría sus frutos. Mi camino, por el contrario, no requería tal justificación. Ya me las arreglaba, ya me mantenía a mí misma. Ya demostraba que no necesitaba mucho. Me gradué de la preparatoria con calificaciones sólidas y un silencioso sentido de logro. Javier me dio la mano. Mamá me abrazó. No hubo fiesta, ni discurso sobre lo orgullosos que estaban. Esa energía estaba reservada para la próxima temporada de Isabela, su próxima oportunidad. Comencé la universidad mientras trabajaba más horas, haciendo malabares con las clases y los turnos, aprendiendo a funcionar con muy poco sueño. Pagué mi matrícula en cuotas, compré libros de texto usados, empaqué almuerzos para ahorrar dinero. Observaba a otros estudiantes moverse por el campus con redes de seguridad parentals que yo no tenía, y me decía a mí misma que no los envidiara. La gente a veces me decía que admiraban mi empuje. Sonreía y les daba las gracias, pero por dentro me sentía extrañamente vacía. La admiración no venía con alivio. No hacía las cosas más fáciles. Solo reforzaba la idea de que se esperaba que siguiera adelante sin apoyo. Cada vez que volvía a casa, el patrón era el mismo. Las conversaciones se centraban en Isabela, en su progreso, en lo que vendría después. Javier preguntaba por mis clases de vez en cuando, pero no había curiosidad, ni seguimiento. Estaba haciendo lo que se suponía que debía hacer. En su mente, eso significaba que ya no requería atención. La injusticia no me golpeó de repente. Se asentó lentamente, como el polvo en los muebles.
Dejas de notarlo hasta que lo cubre todo. Me decía a mí misma que esto era temporal. Una vez que las cosas se estabilizaran, una vez que Isabela encontrara su equilibrio, habría espacio para mí también. Pero el espacio nunca llegó. Cuando Isabela finalmente aceptó una oferta universitaria sin la beca que Javier quería, él lo enmarcó como una pausa estratégica. Dijo que esto era solo otro paso. Dijo que las oportunidades llegarían más tarde. Dijo que solo tenían que seguir apoyándola. Escuché desde el umbral, sintiendo que algo se endurecía dentro de mí. Me di cuenta entonces de que siempre habría una razón, siempre otra inversión, siempre otra excusa. Terminé mi carrera mientras trabajaba casi a tiempo completo. Asistí a mi graduación con una sensación de alivio en lugar de celebración. Javier no vino. Dijo que tenía un conflicto de horarios. Mamá tomó fotos. Isabela envió un mensaje de felicitaciones entre prácticas. Eso fue todo. El precio de mi independencia no fue solo el agotamiento o las experiencias perdidas. Fue la lenta comprensión de que ninguna cantidad de esfuerzo me ganaría la misma consideración. No estaba fracasando. Estaba teniendo éxito de una manera que no encajaba en el modelo de Javier. La noche que entendí eso por completo, me senté sola en mi pequeño apartamento, rodeada de muebles de segunda mano y platos desparejados, y sentí dos cosas a la vez. Orgullo por lo que había construido con mis propias manos, y tristeza por el reconocimiento que nunca llegaría de la única persona de la que inconscientemente lo había esperado. Pero incluso entonces, no me detuve. Seguí trabajando, seguí ahorrando, seguí avanzando, porque si de todos modos iba a estar sola, más valía construir algo que me perteneciera por completo. Ese pensamiento me acompañó a medida que pasaban los años. No gritaba. No exigía atención. Se instaló en el fondo de mi vida como un pulso constante, algo que podía sentir incluso cuando no estaba pensando conscientemente en ello. Trabajé a tiempo completo después de graduarme, luego tomé turnos extra siempre que pude. Viví por debajo de mis posibilidades sin llamarlo sacrificio. Apartamento pequeño, muebles de segunda mano, comidas planificadas en torno a lo que estaba en oferta esa semana. No hablaba de metas a largo plazo con nadie, ni siquiera conmigo misma en voz alta, pero cada decisión que tomaba se inclinaba silenciosamente en la misma dirección. Quería un lugar propio, algo sólido, algo que nadie pudiera quitarme. Sin importar lo decepcionados que estuvieran o cuánto quisieran que reorganizara mi vida por alguien más. Comprar una casa no fue una idea repentina. Creció lentamente, pacientemente, de la misma manera que siempre lo había hecho mi independencia. Tarde en la noche, después de largos días de trabajo, me sentaba en mi sofá con mi laptop equilibrada sobre mis rodillas, navegando por los listados. Aprendí los vecindarios como otras personas aprenden pasatiempos. Noté patrones, precios, lo que permanecía en el mercado, lo que desaparecía rápidamente. Marqué lugares que aún no podía pagar y otros que parecían posibles si seguía ahorrando. Aprendí por mi cuenta el lenguaje de las hipotecas de la misma manera que había aprendido todo lo demás. Silenciosamente y sola. Hice citas en los bancos durante mis descansos para almorzar. Me senté frente a oficinistas de préstamos que me explicaban las tasas de interés y los pagos iniciales con voces tranquilas y ensayadas. Asentía, hacía preguntas y tomaba notas. Nunca mencioné a mi familia. Nunca lo enmarqué como un sueño. Lo traté como un plan, porque los planes se sentían más seguros que las esperanzas. Hubo momentos en que la duda se colaba. Noches en las que me preguntaba si estaba siendo imprudente, si debería esperar, si debería mantener las cosas flexibles en caso de que mis padres me necesitaran. Ese pensamiento surgía automáticamente, como un viejo reflejo. Luego recordaba cada vez que esperar solo había significado ser pasada por alto. Cuando finalmente encontré la casa adosada, no parecía impresionante. No de la manera que la gente imagina cuando habla de comprar una propiedad. Fachada de ladrillo, escaleras estrechas, 2 dormitorios que se sentían modestos en lugar de grandiosos. Un pequeño patio cercado en lugar de un jardín. Pero en el momento en que entré, algo en mi pecho se aflojó. La luz en la sala de estar entraba suave y constante por las ventanas. El vecindario era tranquilo, no vacío, solo tranquilo.
Lo suficientemente cerca del trabajo para ser práctico, lo suficientemente lejos de todo lo demás para sentirse como un límite. Caminé lentamente por ella, habitación por habitación, imaginando muebles, imaginando mañanas, imaginándome a mí misma abriendo la puerta al final del día y sabiendo que lo que esperaba al otro lado me pertenecía. Sin explicaciones, sin negociaciones, sin justificaciones. El día que firmé los papeles, mis manos temblaron un poco. No de miedo, sino por el peso de ello. Años de ahorro, años de contención, años de decirme que no, me habían llevado a ese momento. Cuando pusieron las llaves en mi palma, frías y sólidas, sentí que algo se abría dentro de mí. Alivio, orgullo, una especie de calma que nunca antes había conocido. Me senté en mi coche después y simplemente la sostuve, dejando que la realidad se asentara. Lo había hecho por mi cuenta, completamente por mi cuenta. Esperé unos días antes de decírselo a mis padres, no porque quisiera ocultarlo, sino porque quería que el momento fuera mío primero. Quería disfrutarlo sin tener que prepararme inmediatamente para la reacción de otra persona. Cuando se lo conté, fue durante una cena, de manera casual, como si nada. Dije que había comprado un lugar y que me mudaría pronto. Javier no sonrió. Se reclinó en su silla, cruzando los brazos sobre el pecho, sus ojos entrecerrándose ligeramente. Preguntó cómo lo había logrado. Se lo expliqué simplemente, ahorrando, planificando, un trabajo estable. Esperé preguntas sobre el vecindario, la distribución, si me gustaba. En cambio, se quedó en silencio por un momento, luego dijo que me había movido demasiado rápido. Dijo que había un plan. Dijo que el momento importaba. Dijo, decisiones como esa afectan a toda la familia. Las palabras sonaron extrañas, como si pertenecieran a una conversación diferente a la que yo pensaba que estábamos teniendo. Le recordé amablemente que era mi dinero y mi decisión. Él negó con la cabeza. Dijo que ese no era el punto. Según Javier, la familia todavía estaba en un patrón de espera. Isabela todavía estaba resolviendo las cosas. Sus oportunidades no se habían ido, solo se habían retrasado. Dijo que los recursos debían permanecer flexibles. Dijo que mi compra de una casa enviaba el mensaje equivocado. Sugería que me estaba priorizando a mí misma cuando la familia necesitaba mantenerse enfocada. Le pedí que me explicara qué significaba eso. Dijo que me había adelantado al calendario. Dijo que debería haber esperado. Dijo que movimientos como ese hacían más difícil que Isabela se pusiera al día. Mamá se sentaba en silencio a su lado, con las manos juntas en su regazo, sus ojos moviéndose entre nosotros pero sin posarse en ningún lugar. Por un momento, pensé que estaba preocupado por mí, por la responsabilidad, por el riesgo. Pero a medida que seguía hablando, esa ilusión se desmoronó. Su preocupación no era si yo podía manejar la propiedad de una casa. Era lo que mi independencia representaba, un cambio, una interrupción, una pérdida de control. Dijo que el dinero que estaba invirtiendo en mi casa podría haber sido útil en otro lugar. Dijo que todavía había campamentos y programas que Isabela podía probar. Dijo que surgían gastos inesperados. Dijo que las familias tenían que pensar a largo plazo. Fue entonces cuando entendí que no estaba hablando de mi futuro en absoluto. Estaba hablando del de ella. Mi casa no era un hito para él. Era una mala asignación. Una prueba de que ya no estaba desempeñando mi papel asignado. Algo se endureció en mi pecho. No ira. Todavía no. Claridad. Por primera vez, vi la estructura de nuestra familia sin la neblina emocional. No estaba construida sobre la justicia o el cuidado. Estaba construida sobre la estrategia, sobre el retorno, sobre quién se esperaba que entregara algo de valor. Le dije a Javier que estaba orgullosa de lo que había hecho. Le dije que había trabajado por ello y que me lo merecía. Él negó con la cabeza de nuevo, la frustración cruzando su rostro. Dijo que estaba siendo corta de miras. Dijo que no entendía el panorama general. Ese fue el momento en que todo cambió. Yo entendía el panorama general perfectamente. Simplemente no me incluía. La conversación terminó torpemente.
Sin felicitaciones, sin preguntas sobre las fechas de mudanza, sin curiosidad. Cuando me fui esa noche, el aire se sentía más pesado, pero no me sorprendió. La reacción encajaba demasiado bien en un patrón que había estado moldeando mi vida durante años. Mudarme a mi casa fue una de las experiencias más felices y solitarias de mi vida. Desempaqué las cajas lentamente, colocando cada artículo con cuidado. Pinté las paredes yo misma, eligiendo colores que se sentían tranquilos y arraigados. Me senté en el suelo comiendo comida para llevar porque aún no tenía una mesa de comedor, y me reía a carcajadas por la simplicidad de ello. Este espacio no me juzgaba. No medía mi valor. No me pedía que esperara. Javier no vino a verla. Tampoco mamá. Isabela me envió un mensaje para preguntar cómo se veía. Le envié una foto de la sala de estar con la luz de la tarde derramándose por el suelo. Ella respondió con un corazón. Eso fue todo. A medida que pasaban las semanas, Javier hacía pequeños comentarios que revelaban más de lo que probablemente pretendía. Mencionaba los costos. Mencionaba lo difíciles que eran las cosas para Isabela. Mencionaba los sacrificios. Cada comentario llevaba el mismo mensaje bajo la superficie: mi estabilidad era inconveniente. Mi éxito era prematuro. Comencé a cuestionar cosas que nunca antes había cuestionado. ¿Había habido alguna vez realmente espacio para mí en su visión del futuro? ¿Mi papel siempre había sido esperar en silencio mientras alguien más perseguía un sueño en mi nombre? Una tarde, después de otra tensa llamada telefónica, me senté en los escalones de mi patio y observé el sol hundirse bajo los tejados vecinos. El aire era fresco. La calle estaba tranquila. Las luces de los porches se encendían una por una. Pensé en todo lo que había construido sin permiso y sin aplausos. Fue entonces cuando la verdad finalmente se asentó. Javier no estaba enojado porque compré una casa. Estaba enojado porque salí del sistema que él creó. Hice un movimiento que no podía controlar. Y al hacerlo, expuse algo que no quería enfrentar. Nunca había estado detrás. Simplemente había estado en un camino diferente, uno que no servía a su plan. A medida que la luz se desvanecía y la noche me envolvía, sentí una extraña mezcla de tristeza y resolución. No sabía lo que vendría después. Pero sabía esto: pasara lo que pasara, no podía volver a fingir que mi vida necesitaba aprobación para seguir adelante. Y por primera vez, ese pensamiento no me asustó. Lo que no esperaba fue lo rápido que el miedo regresaría de una forma diferente. No fuerte, no dramático, solo un golpe silencioso que cambió la forma de todo. Sucedió una semana después de Navidad. Recuerdo el día claramente porque nada en él destacaba al principio. Una mañana gris con nubes bajas presionando contra las ventanas. Mi café permaneció intacto en el mostrador el tiempo suficiente para enfriarse. Estaba trabajando desde casa, respondiendo correos electrónicos, escuchando a medias el zumbido constante del calentador encendiéndose y apagándose. Se sentía como un día de trabajo ordinario, del tipo que olvidas tan pronto como termina. Cuando sonó el timbre, supuse que era una entrega. Esperaba una pequeña estantería. Había pedido algo simple, algo seguro. Recuerdo pensar dónde la pondría, si encajaría contra la pared de la sala de estar o funcionaría mejor en el dormitorio de invitados. El hombre en la puerta fue educado y eficiente. Me preguntó mi nombre. Lo confirmé. Me entregó un sobre grueso y me pidió que firmara en una pequeña tableta electrónica. Lo hice, distraída, ya medio vuelta hacia la casa. Me dio las gracias y se fue. Cerré la puerta y me quedé allí un momento con el sobre en mis manos, sintiendo una inquietud que no podía ubicar del todo. El sobre se sentía más pesado de lo que debería. Lo abrí en el mostrador de la cocina. El papel adentro era rígido y formal, del tipo que no se dobla fácilmente. Al principio, las palabras no tenían sentido. El lenguaje legal tiene una forma de drenar la emoción del significado, de hacer que todo suene distante y técnico. Leí líneas sobre jurisdicción, reclamaciones y daños. Mis ojos se movían sin entender. Luego vi el nombre de Javier, luego el mío, luego el de Isabela. La habitación pareció inclinarse ligeramente,
como si mi equilibrio hubiera cambiado aunque no me había movido. Me agarré al borde del mostrador para estabilizarme y leí de nuevo, más lentamente esta vez. Javier me estaba demandando. No amenazando, sin advertencia, no discutiendo. Demandando. La demanda afirmaba que mi decisión de comprar mi casa había causado un daño financiero a mi hermana, que al actuar de forma independiente y fuera de secuencia, había interferido con sus oportunidades futuras, que debía una compensación por daños relacionados con el potencial perdido y los recursos familiares. Me dejé caer en la silla de la mesa, mis movimientos cuidadosos, deliberados. Mis manos temblaban ahora, no violentamente, pero lo suficiente como para tener que presionarlas contra la madera para calmarlas. Leí el documento de nuevo desde el principio, obligándome a asimilar cada palabra. Cada frase se sentía más fría que la anterior. Esto no fue escrito con ira. Fue escrito deliberadamente, cuidadosamente, como si alguien se hubiera tomado el tiempo de traducir el resentimiento en algo oficial e irreversible. Me sentí enferma. La traición no llegó con gritos o portazos. Esta vez, llegó impresa en papel blanco, entregada por un extraño, respaldada por la autoridad del sistema legal. Javier no había llamado. No me había advertido. No había intentado hablar las cosas. Había ido directamente a un abogado. Recordé la cena de Navidad, la forma en que me había señalado a través de la mesa, las palabras que había elegido. En ese momento, me había dicho a mí misma que era emocional, un lapsus, algo que se enfriaría con el tiempo. Esto demostraba lo contrario. Ese arrebato no había sido el final de algo. Había sido el principio. Esto no era un momento. Era un plan. Llamé a mamá primero. El teléfono sonó más de lo habitual antes de que respondiera. Cuando finalmente lo hizo, su voz sonaba tensa, cuidadosa, como si estuviera eligiendo cada palabra antes de dejarla salir de su boca. Dijo que sabía que esto iba a pasar. Dijo que no sabía cómo detenerlo. Dijo que Javier sentía que no tenía otra opción. ¿Ninguna opción? Dijo que creía que estaba haciendo lo mejor para la familia. Dijo que estaba tratando de proteger a Isabela. Le pregunté si entendía lo que esto significaba para mí. La línea se quedó en silencio. Podía oír su respiración lenta y superficial. Dijo que esperaba que no fuera demasiado lejos. Terminé la llamada antes de decir algo de lo que no pudiera retractarme. No llamé a Javier. No entonces. Necesitaba espacio para entender lo que estaba sintiendo antes de intentar hablar. La ira estaba allí, aguda e inmediata. Pero debajo había algo más pesado. Decepción. Duelo. La lenta comprensión de que la línea que pensé que existía entre el conflicto familiar y algo imperdonable acababa de ser cruzada. Leí la demanda de nuevo, esta vez con más cuidado. El lenguaje me enmarcaba como imprudente, egoísta, disruptiva. Describía mi independencia como un problema que necesitaba ser corregido. No me describían como una hija. Me describían como una variable que había desequilibrado una ecuación. Fue entonces cuando realmente me golpeó. Javier no solo estaba enojado. Estaba tratando de reafirmar el control. La casa no era el problema. Era el hecho de que había tomado una decisión permanente sin su aprobación y sin tener en cuenta la jerarquía en la que él creía. La demanda no era por dinero. Era un castigo. Llamé a una amiga y le pedí que viniera. Necesitaba a otra persona en la habitación, otra voz que me recordara que esto era real, que no estaba malinterpretando la situación. Llegó en una hora, todavía con el abrigo puesto, la preocupación escrita en su rostro. Leyó los papeles lentamente, sus cejas levantándose más con cada página. Preguntó si esto era una broma. Negué con la cabeza. Preguntó si Javier iba en serio. Asentí. Escuchar a alguien más decir su nombre con incredulidad hizo que algo se rompiera dentro de mí. Me sentí expuesta, avergonzada, como si de alguna manera hubiera fallado al creer que mi familia nunca llevaría las cosas tan lejos. La tarde pasó en un borrón. Cancelé reuniones, dejé que los correos electrónicos se acumularan sin respuesta.
Me senté en mi sofá mirando la pared, repasando cada conversación del último año, buscando una señal de advertencia que podría haber ignorado. No había ninguna. Javier simplemente había decidido que si no me quedaba en mi lugar voluntariamente, me obligaría a volver a él. Por la noche, el shock comenzó a endurecerse en algo más. Claridad. Comencé a hacer llamadas. No emocionales, sino prácticas. Busqué abogados. Hice preguntas. Tomé notas. Anoté plazos y pasos. La calma que se apoderó de mí me sorprendió. Me di cuenta de que me había estado preparando para esto toda mi vida, solo que no de la manera que Javier esperaba. Esa noche, finalmente lo llamé. Respondió rápidamente, como si lo hubiera estado esperando. Le pregunté por qué. Dijo que no era nada personal. Dijo que se trataba de justicia. Dijo que me había beneficiado de una estabilidad que Isabela no había tenido. Dijo que a veces las familias tenían que tomar decisiones difíciles para corregir desequilibrios. Le dije que nunca le había quitado nada, que había trabajado por todo lo que tenía. Dijo que eso no venía al caso. Dijo que mi éxito tenía consecuencias, me gustara o no. No hubo disculpa, ni duda, solo certeza. Cuando terminó la llamada, me senté sola en la sala de estar a oscuras y dejé que el peso de todo se asentara. Sentí que algo cambiaba dentro de mí de nuevo, más silencioso que el miedo, más firme que la ira. Aceptación, no de lo que había hecho, sino de quién estaba dispuesto a ser. A la mañana siguiente, me desperté temprano e hice café. Extendí los papeles legales sobre la mesa y los leí una última vez. No como una hija esperando comprensión, sino como una mujer preparándose para defenderse. El lenguaje ya no se sentía abstracto. Se sentía puntiagudo, intencional. El momento no llegó con voces elevadas ni gestos dramáticos. Llegó con un solo pensamiento claro. A los ojos de mi padre, no era una persona que había construido una vida. Era un problema que resolver. Y una vez que te ves de esa manera en la historia de otra persona, sabes que nunca puedes volver a fingir que la relación es algo que no es. Doblé los papeles con cuidado y los puse en una carpeta. No lloré. No grité. No intenté arreglar las cosas. Simplemente entendí que lo que viniera después no se resolvería con silencio o sumisión. Esto ya no era un desacuerdo familiar. Era una lucha legal, y ahora esa preparación tenía un propósito. Pero el propósito no hacía las noches más fáciles. Una vez que el shock de la demanda se asentó en algo más permanente, comenzó a filtrarse en los espacios silenciosos de mi vida. El lugar entre momentos en los que no había nada que me distrajera de mis propios pensamientos. Empecé a despertarme antes de mi alarma, con el corazón ya acelerado, el pecho apretado como si hubiera estado corriendo en sueños. Mi mente se aferraba a frases de la demanda y las repetía en bucle. Pérdida de oportunidad, recursos familiares, resultado equitativo. Palabras que sonaban limpias y neutrales en el papel, pero que tenían un peso personal agudo cuando pensaba en lo que realmente significaban. Significaban que mi padre había mirado mi vida y había decidido que necesitaba ser corregida. Me reuní con Ricardo de nuevo más tarde esa semana. Su oficina ya me resultaba familiar. El mismo arte neutral en las paredes, el mismo profesionalismo tranquilo. Esta vez, sus preguntas fueron más profundas. No invasivas, solo precisas de una manera que no dejaba lugar a la interpretación. ¿Cuándo empecé a trabajar? ¿Cuántas horas a la semana? ¿Qué tipo de ingresos? ¿Cuánto apoyo financiero había recibido de mis padres después de cumplir 16 años? ¿Alguna vez viví en casa sin pagar alquiler como adulta? ¿Javier alguna vez firmó un préstamo, pagó una factura, cubrió la matrícula, ayudó con el alquiler, los comestibles, los pagos del coche? Cada respuesta llegó fácilmente. No, no, no. Ricardo asentía mientras escribía, su bolígrafo moviéndose firmemente por la página. No reaccionó emocionalmente, lo cual agradecí. Dijo que a los jueces les gustaban los patrones, la consistencia, las líneas de tiempo claras. Dijo que mi situación estaba inusualmente bien documentada para alguien de mi edad. Luego hizo una pausa y me miró. Dijo que eso no significaba que sería fácil.
Los casos familiares, explicó, tenían una forma de sangrar en todo lo demás. Despertaban emociones que los hechos por sí solos no podían contener por completo. Incluso cuando la ley era clara, el proceso aún podía sentirse brutal. Quería que estuviera preparada para eso. Tenía razón. Una vez que la gente a mi alrededor supo lo que estaba pasando, la atmósfera cambió de maneras sutiles. Una compañera de trabajo preguntó si todo estaba bien y luego se disculpó inmediatamente por preguntar, como si hubiera cruzado una línea invisible. Una vecina se ofreció a guardar un paquete para que no tuviera que abrir la puerta si alguien aparecía inesperadamente de nuevo. Incluso las pequeñas amabilidades se sentían pesadas. No mal recibidas, pero cargadas, como recordatorios de que algo había salido mal de una manera que no podía ocultarse limpiamente. En casa, mi sala de estar comenzó a parecerse lentamente a un archivo. Pilas de documentos etiquetados por año, sobres clasificados por trabajo. Saqué registros de cajas que no había abierto en años. Viejas declaraciones de impuestos, recibos de pago de lugares en los que apenas recordaba haber trabajado, una cafetería cerca del campus donde aprendí a equilibrar bandejas y sonreír a través del agotamiento, una tienda minorista en la que me quedé más tiempo del que debería porque las horas eran confiables y el gerente me dejaba tomar turnos extra. Cada trozo de papel llevaba un recuerdo. Noches largas, pies doloridos, orgullo, la tranquila satisfacción de saber que me estaba pagando mi propio camino. En ese momento, esos momentos se habían sentido pequeños y necesarios. Mirándolos ahora, extendidos en mi suelo, vi algo diferente. Vi una línea de tiempo de resistencia. Encontré un viejo cuaderno de la universidad, su portada doblada y los bordes deshilachados. Dentro, los márgenes estaban llenos de cálculos cuidadosos. Alquiler, pagos de matrícula, servicios públicos, comestibles. Lo había anotado todo en ese entonces porque tenía miedo de resbalar, miedo de cometer un error que me costaría la estabilidad, miedo de necesitar una ayuda que no obtendría. Allí en el suelo, me di cuenta de que había estado construyendo algo mucho más grande que un presupuesto. Había estado construyendo pruebas. Una tarde, mientras escaneaba documentos en mi computadora, mi teléfono vibró con un mensaje de Javier. No una disculpa, no una explicación, solo una breve nota preguntando si había recibido los papeles. El tono era neutral, casi profesional, como si estuviéramos discutiendo una disputa contractual en lugar de una demanda entre un padre y una hija. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. Luego bloqueé mi teléfono y lo puse boca abajo sobre la mesa. No respondí. Ese silencio se sintió más pesado de lo que esperaba. Era incómodo. Iba en contra de cada instinto que había desarrollado durante años de suavizar las cosas y hacerme más fácil de tratar. Pero también se sentía necesario. Por una vez, no me apresuraba a tranquilizarlo. Estaba dejando que la incomodidad existiera sin intentar arreglarla. Isabela llamó de nuevo unos días después. Esta vez, su voz sonaba diferente, menos nerviosa, más desgastada. Dijo que Javier había estado caminando de un lado a otro de la casa, hablando de estrategia y principios, de cómo todo esto se estaba exagerando. Dijo que mamá evitaba el tema por completo, enterrándose en las tareas del hogar y las rutinas, como si el orden pudiera restaurarse a través de la repetición. Luego, Isabela admitió algo que nunca antes había dicho en voz alta. Dijo que sentía que le había fallado. Dijo que si tan solo hubiera estado a la altura de sus expectativas, nada de esto estaría sucediendo. La detuve de inmediato. Le dije que eso no era cierto. Que esto no se trataba de su desempeño o de mi momento. Que esto se trataba de la necesidad de Javier de controlar los resultados y a las personas, y que ninguna cantidad de éxito habría sido suficiente para satisfacer eso. Hubo una larga pausa en la línea. Luego dijo algo que se quedó conmigo mucho después de que colgamos. Dijo que no sabía quién era sin sus planes. Lo entendí más de lo que quería admitir. De diferentes maneras, ambas habíamos sido moldeadas por la misma fuerza, solo que empujadas en direcciones opuestas. En ella se había invertido en exceso, en mí se había invertido de menos, pero a ninguna de las dos se nos había permitido simplemente existir sin expectativas. A medida que se acercaba la fecha del juicio, Ricardo comenzó a prepararme para lo que podía esperar. Me explicó el proceso en un lenguaje sencillo, quién hablaría primero,
¿qué preguntas podrían hacerme? ¿Cómo responder honestamente sin compartir demasiado? Me recordó que esto no era una sesión de terapia. No era un lugar para buscar validación. Era un lugar para presentar hechos. Me dijo que mantuviera la calma, que me tomara mi tiempo, que recordara que esto no era un referéndum sobre mi valor como hija. Eso era más fácil de decir que de hacer. Por la noche, practicaba respuestas en mi cabeza, no discursos, solo declaraciones de anclaje. Me mantuve a mí misma. Tomé mis propias decisiones. No interferí con las oportunidades de nadie más. Las repetía hasta que se sentían sólidas, como algo en lo que podía apoyarme cuando las emociones intentaban desequilibrarme. Hubo momentos en que la duda se colaba de todos modos. Momentos silenciosos e insidiosos en los que me preguntaba si debería haber esperado, si debería haber suavizado la noticia sobre la casa, si debería haber sido más cuidadosa con mi independencia, más discreta, menos visible. Esos pensamientos se deslizaban cuando estaba cansada, cuando el papeleo parecía interminable, cuando el silencio de mis padres se sentía pesado. Pero luego miraba alrededor de mi casa, los muebles que había elegido, las paredes que había pintado yo misma, la calma que vivía aquí, y sabía que hacerme más pequeña no habría salvado esta relación. Solo habría retrasado el ajuste de cuentas. Una noche, mientras organizaba otra carpeta, encontré una tarjeta que Javier me había dado años atrás. Una simple felicitación por un ascenso en el trabajo. Sin mensaje dentro más allá de mi nombre. Recordé cuánto había significado para mí ese pequeño reconocimiento en ese momento. Lo poco que había hecho falta para hacerme sentir vista. Sostuve la tarjeta por un largo momento, luego la puse de nuevo en la caja y la cerré suavemente. Esa versión de la esperanza ya no me pertenecía. La noche antes de mi próxima reunión con Ricardo, dormí mal. Soñé que estaba en una sala de tribunal sin voz, con papeles esparcidos a mis pies, todos esperando que hablara. Me desperté antes del amanecer, con el corazón palpitante, y me senté en el borde de mi cama hasta que el miedo aflojó su agarre. Cuando finalmente salió el sol, arrojando una luz pálida por la habitación, me sentí más firme. No porque estuviera segura del resultado, sino porque sabía quién era yo. Había pasado años demostrándomelo a mí misma de maneras que nadie podía borrar. Mientras me vestía esa mañana, vi mi reflejo en el espejo. Parecía cansada, mayor de lo que me sentía. Pero también había algo más allí, resolución. Del tipo silencioso que no se anuncia a sí mismo. Esta lucha nunca fue una que pedí, pero era una que estaba lista para llevar hasta el final, porque en el fondo, esto no se trataba de dinero o tiempo o incluso justicia. Se trataba del derecho a vivir una vida que no requiriera una justificación constante. Y eso era algo a lo que ya no estaba dispuesta a renunciar. Porque en el fondo, esto nunca se trató solo de una casa o dinero o incluso del momento. Se trataba de ser vista como una persona en lugar de una posición en el plan de otra persona. La mañana de la audiencia llegó en silencio, casi cruelmente ordinaria. Sin truenos, sin un amanecer dramático, sin señales de que este era el día en que mi familia finalmente se vería obligada a decir las partes silenciosas en voz alta. El cielo sobre Columbus era de un gris plano de invierno, del tipo que te presiona sin pedir permiso. Me senté en mi coche por un largo momento antes de salir, mis manos descansando en el volante, mi respiración superficial e irregular. Recuerdo haber notado que la radio todavía estaba encendida, algún presentador de un programa de entrevistas alegre riéndose de nada importante, y sentirme casi ofendida de que el mundo pudiera sonar tan normal. Apagué el motor y me quedé sentada de todos modos, dejando que el silencio se asentara. Mi estómago se retorcía como solía hacerlo antes de los exámenes o las entrevistas de trabajo. Pero esto era más pesado. Esto no se trataba de desempeño. Se trataba de ser juzgada por existir fuera de un papel que nunca acepté desempeñar. Entrar al juzgado fue como entrar en una temperatura diferente. No solo más fría, sino más densa. El aire olía débilmente a desinfectante y papel viejo. Los zapatos resonaban bruscamente contra los suelos pulidos, cada paso sonando más fuerte de lo necesario. Las conversaciones eran susurradas, entrecortadas, con un propósito. Todos allí parecían llevar algo privado y pesado, pero nadie miraba a nadie el tiempo suficiente para reconocerlo. Ricardo me encontró cerca de los detectores de metales.
Me dirigió una mirada tranquila y me preguntó si estaba lista. Asentí. Aunque lista no era la palabra correcta. Lo que sentía era resuelta. Había una diferencia. Lista implica confianza. Resuelta significa que estás dispuesta a avanzar aunque duela. Pasamos por seguridad y esperamos cerca de la sala del tribunal. Junté mis manos para evitar que temblaran. Ricardo me recordó en voz baja que respirara, que me sentara derecha, que respondiera solo lo que se me preguntara. Su voz era firme, tranquilizadora. Me aferré a esa firmeza. Javier llegó unos minutos después con mamá e Isabela. Entraron como una unidad, como siempre lo habían hecho. Javier un poco por delante, con los hombros rectos. Mamá a su lado, con la postura tensa, los labios apretados. Isabela justo detrás, sus pasos más lentos, vacilantes. Por un momento, nos vi como probablemente lo hacían los extraños, una familia, ordenadamente dispuesta, sin voces elevadas, sin grietas visibles. Esa ilusión había sido nuestra mayor habilidad. Javier no me miró al principio. Su mandíbula estaba apretada, su expresión fija de esa manera familiar que usaba cuando creía que tenía razón. Llevaba la misma mirada que había usado en reuniones de negocios, conferencias de padres y maestros, cualquier lugar donde sintiera que el control importaba. Me di cuenta entonces de que así es exactamente como veía el día de hoy, no como un ajuste de cuentas, sino como una negociación. Isabela me miró brevemente. Sus ojos estaban rojos, hinchados como si no hubiera dormido. Había algo frágil en su expresión que nunca había visto mientras crecíamos. No confianza, no resentimiento, solo agotamiento. Me dio el más pequeño de los asentimientos, apenas perceptible, luego bajó la vista al suelo. Mamá evitó mis ojos por completo. Tomamos nuestros asientos. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. Sin gran drama, sin pilares imponentes, sin un sentido teatral de importancia. Solo paneles de madera, colores apagados y una autoridad silenciosa que se sentía inflexible. La bandera estadounidense estaba en la esquina, pesada e inmóvil. Me sentí expuesta sentada allí, como si cada versión de mí misma estuviera presente a la vez. La joven de 16 años fichando para su primer turno. La estudiante universitaria estudiando hasta altas horas de la noche. La mujer que finalmente se había comprado una casa y había sido castigada por ello. La jueza Ana María Soto entró sin florituras, sin movimientos innecesarios, sin seriedad performativa. Se desenvolvía con el tipo de calma que proviene de una larga familiaridad con el conflicto. Cuando se sentó, la sala se quedó en silencio, no porque se exigiera, sino porque se sentía apropiado. Revisó los fundamentos del caso con una voz firme y neutral. Nombres, reclamaciones, jurisdicción. Todo sonaba extrañamente desvinculado de la realidad que yo estaba viviendo por dentro. Luego invitó a Javier a hablar. Se levantó lentamente. Lo observé como se observa a alguien que conoces demasiado bien. El carraspeo de su garganta. El pequeño ajuste de su chaqueta. La forma en que plantó los pies como si se estuviera anclando. Cuando comenzó a hablar, su voz llevaba la confianza practicada de alguien que cree que está explicando algo obvio. Habló de valores familiares, de responsabilidad, de justicia. De la idea de que los hermanos deberían avanzar juntos, que nadie debería adelantarse demasiado a expensas del otro. Dijo que mi decisión de comprar una casa antes que Isabela había perturbado el plan familiar, que había creado un desequilibrio, que enviaba el mensaje equivocado, no solo a Isabela, sino a toda la familia. Mientras hablaba, sentí que algo inesperado surgía en mí. No ira, ni siquiera dolor. Claridad. Él realmente creía esto. En su mente, mi éxito no era neutral. Era una ofensa. La jueza Soto escuchó sin interrupción. Su rostro no revelaba nada. Cuando Javier terminó, se inclinó ligeramente hacia adelante y le pidió que aclarara la base legal de su reclamación. Él dudó solo por una fracción de segundo. Luego comenzó a hablar de obligación moral, de tradición, de expectativas sobre cómo funcionaban las familias cuando todos entendían su papel. Ella lo dejó hablar,
luego preguntó si había algún acuerdo escrito entre nosotros, algún contrato, alguna documentación de que yo había aceptado retrasar mi vida. Javier dijo que no. Ella preguntó si había usado dinero de la familia para comprar la casa. Él admitió que no, pero añadió rápidamente que mi éxito se basaba en el entorno estable que mis padres habían proporcionado. La jueza Soto levantó una ceja casi imperceptiblemente. Preguntó cómo se había distribuido esa estabilidad entre sus dos hijas. Javier se lanzó a una explicación de la carrera atlética de Isabela. La promesa temprana, la atención de los entrenadores, la creencia de que recibiría becas y llegaría lejos. Habló de campamentos, entrenadores privados, equipos de viaje, largos fines de semana pasados conduciendo de un torneo a otro. Lo enmarcó como apoyar al hijo con el mayor potencial. La palabra inversión nunca se pronunció, pero flotaba en el aire, pesada e inconfundible. La jueza Soto le preguntó directamente si creía que los hijos eran inversiones. Javier se erizó. Insistió en que amaba a sus dos hijas, que el amor y la estrategia no eran lo mismo, que algunos hijos simplemente necesitaban más recursos. Ella asintió lentamente, luego preguntó por qué esos recursos nunca se me ofrecieron a mí. El silencio que siguió se sintió físico, como una presión acumulándose detrás de mis ojos. Fue entonces cuando llamaron a la señora Silvia Ramos al estrado. Verla de nuevo fue surrealista. Había sido una presencia tan silenciosa en mi adolescencia, alguien que notaba sin hacer un espectáculo de ello. Caminó con pasos medidos, su postura recta, su expresión compuesta. Cuando habló, su voz era tranquila, profesional, pero firme. Testificó sobre mis años de preparatoria, sobre mis solicitudes de orientación, sobre reuniones a las que mis padres se negaron a asistir, sobre notas en sus archivos que indicaban que los recursos familiares se estaban enfocando en otro lugar. Confirmó que trabajé durante toda la escuela y no recibí apoyo financiero de mi familia. Javier se movió en su asiento. La jueza Soto le preguntó a la señora Ramos si había observado favoritismo. La señora Ramos hizo una pausa, eligió sus palabras con cuidado y luego dijo que sí, que había sido evidente incluso entonces, que lo había documentado. Algo dentro de mi pecho se aflojó. No alivio exactamente, sino liberación. La verdad ya no era algo que tenía que cargar sola. Ricardo presentó mis registros a continuación. Recibos de pago, extractos bancarios, declaraciones de impuestos. Pruebas de independencia que se remontaban a años. Cada documento se sentía como otra pieza de mi vida expuesta bajo luces fluorescentes. Observé a Javier mientras se presentaban. Su rostro se tensó. Parecía confundido, casi ofendido, como si mi preparación misma fuera un acto de traición. Se le dio a Javier otra oportunidad de hablar. Habló de intenciones, de creer que Isabela tendría éxito si se le daba suficiente tiempo, de la frustración cuando las cosas no salían según el plan, de sentirse sorprendido por mi decisión de seguir adelante sin esperar. La jueza Soto escuchó, luego hizo una pregunta que lo cortó todo. Preguntó si él creía que su papel como padre incluía controlar las vidas adultas de sus hijos para cumplir con sus propias expectativas. Javier abrió la boca, luego la cerró. Esa pausa dijo más que cualquier argumento. La jueza Soto asintió una vez y anunció un breve receso antes de emitir su fallo. Mientras todos se levantaban, mis piernas temblaban debajo de mí. Permanecí sentada por un momento, mi corazón latiendo con fuerza, mis manos temblando, no de miedo, sino de liberación. La verdad se había dicho en voz alta en una sala donde importaba. No miré a Javier mientras esperábamos. No lo necesitaba. Pasara lo que pasara a continuación, la ilusión que había moldeado a mi familia durante décadas ya se había resquebrajado. Y por primera vez en mi vida, esa grieta no se sentía como un fracaso. Se sentía como libertad. El alguacil nos llamó de nuevo a la sala, su voz neutral, casi aburrida, como si este fuera solo otro caso en una lista interminable. Las sillas rasparon suavemente mientras la gente se levantaba y se sentaba de nuevo. Noté lo fuertes que se sentían esos pequeños sonidos ahora. Cada tos, cada movimiento de papel parecía amplificado. Mi corazón latía tan fuerte que me pregunté si alguien más podía oírlo. La jueza Ana María Soto regresó y tomó asiento sin ceremonia.
Ajustó la pila de papeles frente a ella, se puso las gafas en la nariz y miró por encima de la sala. Su mirada se movió lentamente, deliberadamente, de un lado a otro. Cuando sus ojos pasaron sobre mí, no se detuvieron, pero tampoco había frialdad allí. Solo concentración. El silencio se extendió más de lo que esperaba. Lo suficiente como para que mis pensamientos comenzaran a girar en espiral de nuevo. Lo suficiente como para que los viejos hábitos susurraran que tal vez había imaginado la claridad del testimonio anterior. Lo suficiente como para que una parte de mí se preparara para la decepción, porque la decepción siempre había sido la expectativa más segura. Luego comenzó a hablar. Resumió el caso en un lenguaje sencillo. Sin drama, sin adornos. Relató la afirmación de Javier de que mi compra de una casa había perjudicado las perspectivas futuras de mi hermana. Hizo referencia al argumento sobre el orden familiar y la obligación moral. Escuchar esas palabras dichas en voz alta en un tono tan tranquilo y profesional las hizo sonar aún más frágiles de lo que ya eran. Despojadas de emoción, revelaron la poca sustancia que tenían. Luego revisó el testimonio. Las declaraciones de la señora Silvia Ramos, mis registros de empleo, la documentación financiera que mostraba años de autosuficiencia. Mientras hablaba, sentí que la tensión en mis hombros comenzaba a aliviarse lentamente, no porque estuviera segura del resultado, sino porque la verdad se había expuesto tan claramente. La jueza Soto tomó la demanda misma y leyó directamente de ella. La redacción se sentía rígida y casi surrealista en su voz. Frases que una vez me habían revuelto el estómago ahora sonaban extrañamente distantes, como algo escrito por alguien que no entendía en absoluto a las personas involucradas. Hizo una pausa a mitad de la frase, bajó los papeles y levantó la vista. Su mirada se posó en Javier. La sala se sintió imposiblemente quieta. Podía oír el débil zumbido de las luces del techo. Podía oír mi propia respiración. Podía oír a Isabela moverse en su asiento junto a mamá. El tiempo pareció ralentizarse, no de una manera dramática, sino de una manera que agudizaba cada sensación. La jueza Soto pronunció dos palabras, desestimado por completo. No hubo voz elevada, ni golpe de mazo, solo esas dos palabras, pronunciadas clara y sin vacilación. Aterrizaron con una finalidad que tardó un momento en registrarse por completo. Por una fracción de segundo, mi mente se quedó en blanco, como si mi cerebro se hubiera estado preparando para el impacto durante tanto tiempo que cuando llegó el momento, necesitaba tiempo para ponerse al día. Luego, el significado se asentó, extendiéndose por mi pecho como calor. Continuó hablando, explicando su fallo en detalle. Declaró claramente que no había ninguna ley que exigiera que un hijo adulto retrasara sus hitos personales hasta que un hermano alcanzara un éxito similar. Dijo que el tribunal no reconocía el concepto de los hijos como una inversión financiera, ni reconocía la pérdida de una oportunidad hipotética como base para daños y perjuicios. Enfatizó que las creencias morales, las expectativas culturales y la decepción personal no eran exigibles por ley, que el sistema legal no era un lugar para resolver supuestos fracasos de la jerarquía familiar. Cada frase se sentía como otra capa que se desprendía de la historia que Javier se había contado a sí mismo durante años. La jueza Soto luego se dirigió directamente a Javier. Su tono no cambió, pero algo en su postura se agudizó. Dijo que presentar una demanda para castigar a un hijo adulto por decisiones independientes y legales era un abuso del proceso legal. Advirtió que los tribunales existían para resolver disputas legales reales, no para hacer cumplir el control o extraer obediencia. No levantó la voz. No lo avergonzó, pero sus palabras tenían peso. Concluyó afirmando que mi compra de una casa con mis propios fondos era completamente legal y no requería ninguna explicación o justificación para nadie, incluidos los miembros de la familia. Con un ligero golpe de su mazo, el fallo fue definitivo. Por un momento, nadie se movió. Sentí la mano de Ricardo descansar suavemente en mi brazo. Se inclinó un poco y susurró, «Felicidades». Asentí, pero la palabra se sentía casi extraña. La felicitación implica celebración. Lo que sentí fue algo más silencioso y profundo. Javier permaneció sentado unos segundos más que todos los demás. Cuando finalmente se levantó, fue como si se le hubiera ido el aire. Sus hombros se hundieron ligeramente, un cambio tan sutil que la mayoría de la gente no lo habría notado.
Yo sí. No me miró. Sus ojos permanecieron fijos en algún punto adelante, desenfocados, como si estuviera repasando los últimos minutos en su cabeza, tratando de encontrar el momento en que todo salió mal. Isabela se levantó lentamente. Su rostro estaba pálido, su expresión ilegible. Cuando me miró, había alivio allí, sí, pero también miedo. Miedo de lo que vendría ahora que el plan sobre el que Javier había construido su vida se había derrumbado en una sola frase. Mamá recogió su bolso con manos temblorosas. Todavía no me miraba, ni siquiera cuando se dieron la vuelta para irse. Al pasar, vislumbré el rostro de Javier de perfil. Su mandíbula estaba apretada, su boca presionada en una delgada línea. No había ira, ni indignación, solo vacío. La mirada de alguien que ha perdido algo fundamental y aún no sabe cómo reemplazarlo. Pasó a mi lado sin decir una palabra. Los vi salir de la sala, sus espaldas retirándose por el pasillo, y sentí un extraño dolor instalarse en mi pecho. No arrepentimiento, no duda. Duelo. Duelo por la versión de mi familia que nunca había existido realmente, pero que había pasado años esperando de todos modos. Cuando la sala comenzó a vaciarse, me quedé sentada. El banco de madera debajo de mí se sentía sólido y tranquilizador. Puse mis manos sobre él, necesitando sentir algo real a mi alrededor. La gente recogió sus pertenencias y siguió con sus días. Para ellos, este era solo otro caso concluido. Para mí, era el final de un capítulo que había definido toda mi vida. No me sentía triunfante. No había ganas de sonreír o llorar o llamar a nadie. Me sentía tranquila, profunda, inesperadamente tranquila, como si algo que me había estado presionando durante décadas finalmente se hubiera levantado. Ricardo preguntó si estaba lista para irme. Asentí y me levanté, mis piernas firmes debajo de mí. Mientras caminaba hacia la salida, eché un último vistazo al estrado del juez, no por gratitud exactamente, sino por reconocimiento. El sistema había funcionado, no porque me favoreciera, sino porque se negó a validar algo fundamentalmente incorrecto. Afuera, el aire frío me golpeó la cara, agudo y limpio. Respiré hondo, del tipo que no me había dado cuenta de que había estado conteniendo durante años. El cielo todavía estaba gris, la ciudad todavía se movía, el mundo sin cambios, pero yo era diferente. La demanda había terminado, la inversión había terminado. El papel que me habían asignado sin mi consentimiento finalmente se había ido. Mientras estaba en los escalones del juzgado, con el abrigo apretado a mi alrededor, entendí algo con total claridad. Ganar no significaba quitarle nada a mi familia. Y en ese silencio, supe que estaba lista para lo que viniera después. El silencio después del veredicto no se sintió vacío. Se sintió intencional, como la pausa después de una respiración profunda que no te habías dado cuenta de que habías estado conteniendo durante años. Cuando volví a entrar en mi casa esa noche, pareció absorberme. El crujido familiar de las tablas del suelo cerca de la entrada. El suave zumbido del refrigerador encendiéndose y apagándose. La luz del porche arrojando un brillo suave, casi protector, a través de la puerta. Nada en el espacio había cambiado. Sin embargo, todo dentro de mí sí lo había hecho. Colgué mi abrigo en el mismo gancho junto a la puerta y me quedé allí más tiempo del necesario. En el pasado, volver a casa después de algo difícil siempre venía con una sensación de espera. Esperando que sonara el teléfono. Esperando la reacción. Esperando el juicio, la decepción o las instrucciones sobre cómo se suponía que debía sentirme a continuación. Esa espera había sido un ruido de fondo constante en mi vida desde que tengo memoria. Esta vez, no hubo espera, solo quietud. Me serví un vaso de agua y me apoyé en el mostrador, dejando que la frialdad del vaso me anclara. Mis manos estaban firmes. Eso solo se sentía como una victoria silenciosa. Durante semanas, mi cuerpo había vivido en un estado constante de alerta, preparándose para la confrontación, ensayando explicaciones, preparándose para defender elecciones que nunca deberían haber requerido defensa en primer lugar. Ahora, mis hombros estaban relajados. Mi respiración entraba y salía con facilidad. Revisé mi teléfono de nuevo, no por urgencia, sino por curiosidad.
Algunas llamadas perdidas de números desconocidos, probablemente de familiares lejanos que ya habían escuchado una versión distorsionada de la historia. Imaginé los susurros, las opiniones formadas sin contexto, las suposiciones sobre la lealtad y la obediencia. No sentí ningún impulso de corregir nada de eso. Dejé el teléfono. Más tarde esa noche, llegó el mensaje de Isabela. Escribió lentamente, con cuidado, como si cada palabra llevara peso. Dijo que había estado repasando la audiencia en su cabeza, escuchando a Javier hablar de planes e inversiones y orden. Dijo que se dio cuenta de algo que la asustaba más que el resultado del caso, que nunca se le había permitido fallar. Ni públicamente, ni en privado, ni siquiera en sus propios pensamientos. Escribió que cada tropiezo había sido tratado como una amenaza. Una amenaza al futuro que Javier había trazado para ella mucho antes de que ella entendiera lo que significaba. Dijo que cuando no obtuvo la beca, sintió que había roto algo dentro de él. Que su decepción se convirtió en presión y que esa presión lentamente se convirtió en toda su identidad. Dijo que ya no sabía dónde terminaban sus propios deseos y dónde comenzaban las expectativas de él. Mientras leía sus palabras, sentí una complicada mezcla de empatía y agotamiento. Entendía su dolor profundamente. Lo reconocía. Había vivido una versión paralela de él, moldeada de manera diferente, pero arraigada en el mismo suelo. Al mismo tiempo, sentí el peso de mis propios límites. Respondí honestamente. Le dije que veía lo pesado que debió haber sido, que nadie debería crecer sintiendo que su valor dependía de un retorno que otra persona esperaba. Le dije que tenía sentido que se sintiera perdida ahora que el plan se había derrumbado. Y le dije, gentil pero firmemente, que el colapso podría ser el comienzo de algo más verdadero. Luego tracé una línea. Le dije que no iba a disculparme por comprar mi casa. No iba a debatir si debería haber esperado. No iba a aceptar la responsabilidad de decisiones que nunca fueron mías para gestionar. Le dije que la amaba como mi hermana, pero que había terminado de ser la que se hacía más pequeña para que todos los demás pudieran estar cómodos. Cuando le di a enviar, mi cuerpo no se tensó como solía hacerlo. No hubo una oleada de miedo, ni anticipación de una reacción violenta, solo certeza, tranquila y arraigada. Unos minutos más tarde, mi teléfono se iluminó de nuevo. Javier. Vi su nombre brillar en la pantalla. Por un momento, la memoria muscular se activó. El instinto de responder de inmediato, de escuchar, de explicar, de suavizar el momento antes de que pudiera volverse agudo. Ese instinto se había formado durante décadas, reforzado cada vez que me elogiaban por ser comprensiva, por ser fácil, por no complicar las cosas. Dejé que el teléfono sonara. A medida que pasaban los segundos, sucedió algo notable. La ansiedad que esperaba no llegó. Mi pecho no se apretó. Mi estómago no se revolvió. En cambio, sentí una firme sensación de rectitud. No desafío, no ira. Alineación. Cuando la llamada se fue al buzón de voz, coloqué el teléfono boca abajo sobre la mesa y entré en la sala de estar. Mamá envió un mensaje más tarde esa noche. Dijo que esperaba que pudiéramos hablar pronto. Las palabras eran educadas, cuidadosas, contenidas. No había reconocimiento de lo que había sucedido. Ninguna disculpa, solo una invitación que se sentía pesada de expectativas. El tipo de invitación que asumía que yo aparecería y haría el trabajo emocional. No respondí. Me fui a la cama temprano, no porque estuviera agotada, sino porque quería estar sola con mis pensamientos, en un espacio que finalmente se sentía seguro. Mientras yacía allí, con la casa asentándose a mi alrededor, me di cuenta de algo silenciosamente profundo. El silencio ya no era algo que temía. Era algo que había elegido. A la mañana siguiente, la luz del sol entraba por la ventana de la cocina mientras hacía café. El ritual ordinario se sentía tranquilizador. Me quedé allí en bata, viendo el vapor subir de la taza, y pensé en cuántas mañanas había comenzado con la tensión ya zumbando bajo mi piel, preparándome para un conflicto que aún no había llegado. Hoy, no había ninguno. Fui a trabajar. Respondí correos electrónicos. Me senté en reuniones y ofrecí mis opiniones sin dudar de mí misma. Nadie allí sabía por lo que acababa de pasar.
Y ese anonimato se sentía liberador. No era una hija en conflicto, ni una acusada, ni un problema que resolver. Simplemente era yo misma, competente y capaz, moviéndome a través de mi día. Esa tarde, cuando regresé a casa, noté lo diferente que se sentía la casa, no físicamente, sino emocionalmente. Regué las plantas que habían sobrevivido semanas de negligencia mientras mi atención estaba en otra parte. Organicé un cajón que me había estado molestando durante meses. Doblé la ropa lentamente, deliberadamente, con cuidado en lugar de apurarme. Pequeños actos de mantenimiento que se sentían simbólicos de maneras que no necesitaba nombrar. Llegó otro mensaje de Isabela unos días después. Más corto esta vez, menos apologético, más reflexivo. Dijo que había estado pensando en lo que significaba el éxito si no se medía por las expectativas de Javier. Admitió que la idea la asustaba, pero también dijo que se sentía extrañamente esperanzadora. Le respondí que el miedo a menudo era la primera señal de libertad, que construir una vida propia no sería fácil, pero sería suya. Javier no volvió a llamar esa semana, y algo en mí cambió por eso. La ausencia de su voz ya no se sentía como un castigo. Se sentía como paz. Una noche, me senté en el sofá con una manta sobre mis piernas, la lámpara arrojando un suave círculo de luz a mi alrededor. Afuera, la calle estaba tranquila. Pasaba un coche de vez en cuando. En algún lugar de la manzana, ladraba un perro. Sonidos ordinarios de vidas ordinarias que continuaban. Me di cuenta de que esta era la primera vez desde que compré la casa que no estaba esperando que alguien desafiara mi derecho a estar allí. No estaba ensayando defensas. No me estaba preparando para la crítica. Simplemente existía en un espacio que me había ganado. Me levanté y caminé lentamente por la casa, tocando las paredes, los marcos de las puertas, los mostradores que había elegido yo misma. Cada detalle llevaba un recuerdo de esfuerzo, largas horas, planificación cuidadosa, determinación silenciosa. La aprobación de nadie más estaba incrustada en estas paredes, solo la mía. Más tarde, mientras me preparaba para acostarme, vi mi reflejo en el espejo. Parecía cansada, sí, pero asentada. Había una firmeza en mis ojos que no había estado allí antes. Sonreí, no porque todo estuviera resuelto, sino porque finalmente confiaba en mí misma. Acostada en la cama, escuché la casa respirar a mi alrededor. El suave crujido de la madera, el sonido distante del viento. Ruidos familiares y reconfortantes. Pensé en cuánto tiempo había creído que la paz llegaba después de la resolución, después del acuerdo, después del perdón. Ahora entendía algo diferente. La paz provenía de los límites, de elegir no participar en batallas que requerían que me abandonara a mí misma. De aceptar que no todos entenderían mis elecciones y decidir que la comprensión ya no era mi responsabilidad. Mientras el sueño me envolvía, sentí algo que rara vez me había permitido sentir. ¿Seguridad? No porque el mundo se hubiera vuelto más amable, sino porque finalmente había dejado de dar poder a lo que me hería. Y en ese silencio, supe que la parte más difícil había terminado. La parte más difícil fue darme cuenta de que no necesitaba que sucediera nada más para que este capítulo de mi vida estuviera completo. No hubo una confrontación final después del caso judicial, ni una disculpa dramática, ni un momento en que Javier de repente entendiera todo lo que había hecho mal y se acercara con lágrimas en los ojos. La vida no se envuelve con un lazo. Simplemente continúa, y por primera vez, yo continué con ella sin esperar permiso. Me desperté en mi casa la mañana después del veredicto y me quedé en la ventana de la cocina más tiempo de lo habitual, sosteniendo mi café con ambas manos. El vecindario se veía igual que siempre. Calle tranquila, algunos coches saliendo de las entradas, alguien paseando un perro. La vida ordinaria continúa. Y sin embargo, dentro de mí, algo fundamental había cambiado. Ya no me preparaba para el impacto. Ya no ensayaba explicaciones. Simplemente estaba allí. Durante la mayor parte de mi vida, creí que la conclusión llegaba con el acuerdo. Con alguien que finalmente decía, tenías razón. Con escuchar las palabras que había necesitado oír desde la infancia. Pensaba que la conclusión significaba reconciliación o al menos reconocimiento. Pero de pie sola en esa cocina, entendí algo diferente.
La conclusión llegaba al elegir no seguir reabriendo una herida solo porque alguien más insistía en que todavía sangraba. Mi mente volvió a la cena de Navidad. La mesa abarrotada de rostros familiares, el olor a comida, el sonido de los cubiertos, el momento en que Javier me señaló y me acusó de robar el futuro de mi hermana. Durante semanas, esas palabras se habían repetido en mi cabeza, agudas e implacables. Las había desarmado pieza por pieza, tratando de ver si había algo de verdad en ellas. No la había. No le robé el futuro a nadie. Me negué a sacrificar el mío. Esa distinción importaba más que el veredicto en sí, más que el fallo del juez, más que cualquier documento sellado y archivado. Era la verdad que finalmente se asentó en mis huesos. Isabela y yo mantuvimos un ligero contacto después del juicio. No el tipo de conversaciones que la gente imagina cuando habla de sanar. Sin largas confesiones emocionales. Sin promesas de arreglar el pasado. Solo intercambios honestos y cuidadosos. Me dijo que estaba empezando a darse cuenta de cuánto de su vida había sido moldeada por expectativas que nunca eligió. Admitió que tenía miedo de decepcionar a Javier si dejaba de perseguir la versión de éxito en la que él creía. Escuché. No me apresuré a tranquilizarla. No intervine para cargar con ese peso por ella. Por primera vez, la dejé sentarse con sus propios sentimientos sin intentar gestionarlos. Y por primera vez, ella no me lo pidió. Javier permaneció en silencio. Ese silencio solía sentirse como un castigo, como la retirada del amor, como una prueba de que había fallado alguna prueba no hablada. Ahora se sentía como distancia. Y la distancia, aprendí, no siempre era una pérdida. A veces era protección. Mamá envió algunos mensajes cortos, neutrales, educados, cuidadosamente redactados. Invitaciones a hablar sin ningún reconocimiento de lo que había sucedido. Respondí cuando me sentí capaz, brevemente, con calma, sin explicación. Los límites no necesitaban justificación. Necesitaban consistencia. Una tarde, me paré en mi patio trasero, con las manos metidas en los bolsillos de mi abrigo, observando las ramas desnudas mecerse en el viento. Aquí es donde me habían acusado de traición por atreverme a construir algo propio. De pie allí ahora, se sentía diferente. No recuperado exactamente, sino redefinido. Este espacio ya no contenía tensión ni expectativas. Contenía silencio. Pensé en el lenguaje que Javier siempre había usado. Inversión, retorno, orden. Durante años, traté de ser eficiente, de bajo mantenimiento, autosuficiente hasta el punto de la invisibilidad. Había confundido la resistencia con la virtud. Había creído que no necesitar nada era lo mismo que ser fuerte. Lo que aprendí en cambio fue esto: ser capaz no significaba ser prescindible. Ser responsable no significaba estar obligada a cargar con todos los demás. Ser independiente no significaba que le debía mi independencia a nadie más que a mí misma. Había duelo en esa comprensión. Duelo real. No del tipo que viene con la pérdida de una persona, sino la pérdida de una idea. La idea de que mi familia podría algún día verme sin condiciones. Que Javier podría valorarme sin medirme contra un plan. Que mamá podría hablar en lugar de suavizar las cosas. Dejar ir esas esperanzas dolió más que la demanda. Pero el duelo no era lo mismo que el arrepentimiento. No me arrepentí de comprar mi casa. No me arrepentí de mantenerme firme. No me arrepentí de negarme a disculparme por vivir mi vida en mis propios términos. Si acaso, me arrepentí de lo mucho que me había costado darme cuenta de que se me permitía hacerlo. Una noche, invité a algunos amigos a cenar. Nada especial. Comida sencilla, conversación fácil. En un momento dado, alguien comentó lo pacífico que se sentía mi hogar. Sonreí ante eso. No tenía ni idea de lo difícil que había sido ganar esa paz. No a través de la confrontación, no a través de la venganza, sino a través de la negativa. Negativa a esperar mi turno en un sistema que nunca planeó recompensarme. Negativa a encogerme para que alguien más pudiera sentirse más grande. Negativa a aceptar la culpa por elegir una vida que me quedaba bien. Me di cuenta entonces de que el orden en el que Javier creía nunca se trató realmente de justicia o armonía familiar.
Se trataba de control, de gestionar resultados, de proteger una inversión a toda costa. Y en el momento en que salí de ese marco, toda la estructura se derrumbó. Ese colapso no era mi responsabilidad. El único orden que importaba ahora era el que yo elegía. El orden de mis mañanas, el orden de mis prioridades, el orden en el que colocaba mi propio bienestar por encima de las expectativas que me perjudicaban. Solía pensar que la venganza tenía que ser ruidosa, dramática, pública. Imaginaba la venganza como un momento en que alguien finalmente sentía lo que me habían hecho sentir. Pero esto era más silencioso que eso, más profundo. Vivir bien sin pedir permiso. Decir la verdad sin necesidad de castigar a nadie más. Elegir la paz incluso cuando otros querían conflicto. Tarde una noche, me paré en mi puerta con las luces bajas, la casa asentándose a mi alrededor, las tuberías haciendo clic, el viento rozando las ventanas. Sonidos familiares que me anclaban en el presente. Me sentí completa de una manera que nunca antes había sentido. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había dejado de luchar conmigo misma. Este no era el final de mi historia. Todavía había relaciones que navegar, conversaciones que podrían suceder algún día o no. Pero por primera vez, confiaba en mí misma para manejar lo que viniera después sin traicionar quién era yo.